El hilo conductor que recorre la leyenda de los argonautas, la de Hércules y la de Prometeo, lo encontramos también en la Odisea de Homero. Quizá parezca forzado aplicar a esta una interpretación como la que aquí se está haciendo. Sin embargo, tras un profundo examen de todos los elementos dignos de consideración, hasta el escéptico más obstinado llegará a superar todos los reparos que se opongan a dicha investigación. Lo que sorprende, en primer lugar, es el hecho de que también de Ulises se cuente que descendió a la Hades. Se piense lo que se piense sobre el autor de la Odisea en otros aspectos, resulta imposible imaginar que haga descender a un mortal a las regiones infernales sin presuponer una relación con aquello que, para la concepción griega del mundo, representaba este descenso a los mundos inferiores, a saber, la victoria sobre lo perecedero y el despertar de lo eterno en el alma. Entonces aquí lo que dice Steiner es que cada vez que los poetas, literatos o escritos que se hacían en la época de los griegos y se nombraba a que una persona iba al Hades y regresaba vivo, significaba que había iniciado, se había iniciado. Ese es como algo que solamente lo sabían los iniciados, que esos símbolos de que un héroe, una persona va al Hades y regresa vivo, es que se inició. Entonces dice Steiner que, pues, que lo más probable, o no más probable no, lo más seguro es que Homero, el que escribió la Odisea, sabía esa clave, sabía que entrar al Hades y no morir era que se había iniciado. Bueno, continúo. Debe pues admitirse que Ulises llevó a cabo eso mismo. Por consiguiente, sus experiencias, al igual que las de Hércules, adquieren un significado más profundo. Hemos de ver en ellas una descripción de lo no sensible, una descripción del proceso de la evolución del alma. Además, la Odisea no se ajusta a las características de una narración destinada a la descripción de una serie de sucesos externos. El héroe viaja en navíos encantados. Las distintas geográficas son mencionadas sin la menor pretensión de verosimilitud. El aspecto físico de la realidad no parece tener importancia alguna, todo lo cual se vuelve comprensible si aceptamos que el relato de los hechos tiene como única finalidad la de ilustrar un proceso de evolución espiritual. Además, el propio poeta declara, al comienzo de la obra, que se trata de una búsqueda del alma. Dos puntos, comillas. Háblame, oh musa, de aquel varón ingeniosísimo que, después de destruir la sagrada ciudad de Troya, anduvo errante durante largo tiempo, viendo muchas ciudades y conociendo las costumbres de muchos hombres, y padeció en el mar innumerables tribulaciones por procurar la salvación de su alma y la vuelta de sus amigos a la patria. Cierra comillas. Estamos ante un hombre en busca del alma, en busca de lo divino que hay en él, y se nos narran los viajes errabundos que realiza durante esa búsqueda. Ulises arriba al país de los cíclopes, gigantes rudos, con un solo ojo en la frente. El más terrible de ellos, Polifemo, devora a varios compañeros de Ulises, y éste salva su propia vida cegando al cíclope. Y aquí la primera etapa en el peregrinaje de la vida. Es preciso vencer la fuerza física, la naturaleza inferior. Quien no la desposea de su poder, cegándola, será devorado por ella. Ulises luego llega a la isla de Circe, la hechicera. Esta convierte en cerdos gruñones a varios de sus compañeros. Ulises en cambio la somete. Circe es la potencia intelectual inferior, apegada a lo perecedero. Un mal uso de ella puede hundir aún más al hombre en la animalidad. Venciéndola, Ulises conquista la capacidad de descender al Hades. Se convierte en un adepto, en un iniciado, ¿no? Una vez que lo logra, estará expuesto a los peligros que rodean al mixto cuando éste emprende el ascenso, desde los grados inferiores de la iniciación a los grados superiores de ella.
Santi, qué pena, qué Dime, pena. dime. Tranquila, dime, sin Vení, pena. devolvete, que hay varias cosas súper, pues para mí muy importantes. Devolvete un momentico, es que Más o lo primero, menos lo primero que, espérate ahí, ahí, bueno, pues se habla y uno habla aquí, ay no, no tanto, más abajo. la naturaleza inferior, ¿sí o no? Sí, Es preciso vencer la fuerza física en la naturaleza inferior. sí, Pero, y más adelante habla cuando los cerdos gruñones de la parte como intelectual también inferior. sí, sí, Es sí, que, sí. Sí, dice eso. Eso se refiere, Male, a que la mayoría de las personas, incluso en nuestra época, porque esto es de la época de los griegos, ¿no? Hace 2500 años, eh, ahora incluso se nota más. Toda su capacidad intelectual es para conseguir dinero o bienes materiales. O sea, esa intelectualidad está aferrada al mundo material. Casi nadie ahora en esas generaciones se esfuerzan intelectualmente para conquistar bienes espirituales. Esa es la intelectualidad inferior y eso se refiere a esa parte de Circe, la hechicera. es distinto a la parte física como tal Sí, el de de los los sentidos. sentidos, exacto, Ah, ya, ya, placeres de ya. los sentidos. Por ejemplo, el glotón, el perezoso, el Sí, lascívico, el que le gusta las peleas. sí. Todas esas cosas son Ok, de los dice que, sentidos. Ujú. ya. Y esto otro de la intelectual dice que puede hasta hundir aún más al hombre, ¿no? Sí, exactamente. Y está, aquí dice, apegada a lo perecedero. Perecedero quiere decir el mundo material. Sí, sí. Listo, gracias, Santi. Ok, muy buena pregunta, vale, así que no te dé pena si tienes que volver a preguntar. En cualquier momento lo puedes hacer. Gracias. Listo. Bueno, entonces voy a repetir desde aquí. Venciéndola, Ulises conquista la capacidad de descender al Hades. Aquí está. Eso significa que para los griegos, que sabían de los misterios o de los secretos o de las imágenes simbólicas expuestas en los mitos, descender al Hades significaba descender al Hades y salir vivo, ¿no? Significaba el proceso de la iniciación. Ese proceso era secreto. Nadie lo sabía, solamente los poquitos que lograban entrar y perseverar en las escuelas de los misterios, que al final era para poder iniciarse, ¿no? Esa iniciación era secreta. Por lo tanto, la interpretación, así como lo está haciendo, eh, está en Ericita algunos iniciados de aquella época, como Platón, Sócrates, Empédocles y otros, hay Homero, significa que ellos sabían qué significaba eso. Por lo tanto, también eran iniciados, porque los únicos que podían interpretar bien estos símbolos de los mitos, por ejemplo, el de descender al Hades y salir vivo, es que también eran iniciados, si no, no habría forma de que lo supieran. Bueno, entonces sigo. Ulises conquista la capacidad de descender al Hades. Se convierte en un adepto. Una vez que lo logra, estará expuesto a los peligros que rodean al Misto, cuando éste emprende el ascenso, desde los grados inferiores de la iniciación a los grados superiores de ella. Llega al lugar de las sirenas que, con la dulzura de sus mágicos cantos, atraen a los viajeros para darle muerte. Son las formas de la fantasía inferior, a las que en principio tiende el que se ha liberado de lo físico. Ha alcanzado un estado en que el espíritu pueda crear libremente, pero ese espíritu aún no ha sido iniciado. Persigue fantasmagorías, de cuyo poder ha de liberarse. Ulises debe atravesar el terrible pasaje entre Exila y Caribdis. ¿Saben qué es eso, Exila y Caribdis? No. Ok, para los griegos, italianos, para los que vivían en Europa y tenían que navegar en el mar Mediterráneo, hay un estrecho que es el estrecho de Gibraltar, entre África, Gibraltar. sí, entre África y España, ¿no? Y se decía que allá había dos piedras muy grandes y, y que, o sea, y que era muy difícil pasar a la embarcación por allí, ¿no?
Pero eso en la realidad no es tan cierto, ¿no? Sino que eso se basa en un mito, precisamente en el mito de Ulises, donde Ulises tiene su embarcación y tiene que pasar por un estrecho donde hay dos piedras grandes y al barco a duras penas cae por ahí. El problema es que hay muchas mareas y vientos, ¿no? Entonces eso hace que el barco se vaya de izquierda a derecha sin control. Entonces esas dos piedras grandes que están entre los dos extremos del estrecho se llama Caribdis y Exila. Entonces había que atravesar ese estrecho que luego en el futuro, digamos, en la época de estos escritores, se decía que era el estrecho de Gibraltar, pero no, eso se refiere a la leyenda de Ulises, que es mucho anterior, ¿no? Eso es Exila y Caribdis, como dos piedras o rocas en el extremo del estrecho, ¿no? Y que era muy difícil pasar el barco por ahí. Bueno, muy bien. El visto principiante vacila entre el espíritu y la sensualidad. Todavía no ha llegado a captar plenamente el valor del espíritu, pese a que el mundo de los sentidos ya ha perdido su valor anterior. Todos los compañeros de Ulises mueren en un naufragio. Solo él consigue salvarse y llegar hasta la ninfa Calipso, quien le recibe amistosamente y cuida de él durante 7 años. Después, por orden de Zeus, le deja regresar a su patria. El Misto ha alcanzado un nivel ante el cual fracasaron todos los aspirantes a la iniciación, excepto el único que es digno de ella, Ulises. Durante un periodo de tiempo subrayado por el número 7 de simbólico contenido místico, el elegido disfruta de la paz adecuada para una iniciación gradual. Antes de volver a su hogar, Ulises hace una escala en la isla de los Feacios, donde es acogido con hospitalidad. Nausicaa, la hija del rey, le brinda su amistad y el propio rey, Alcino, le agasaja y le honra. Una vez más, el mundo y sus deleites salen al encuentro de Ulises. Y una vez más, el espíritu apegado al mundo, Nausicaa, despierta en él. Pero él de nuevo encuentra el camino que le lleva a su hogar, hacia lo divino. Allí nada bueno le espera en un principio. Penélope, su esposa, se halla rodeada de numerosos pretendientes. A cada uno de ellos le ha prometido matrimonio en cuanto haya acabado de tejer una determinada tela. Evita el cumplimiento de su promesa, deshaciendo por la noche lo que ha tejido durante el día. Ulises ha de vencer a todos los pretendientes antes de poder reunirse en paz con su esposa. Para ello, la diosa Atenea le transforma en mendigo. Trata de evitar que le reconozcan a su llegada y así poder derrotar a los que rodean a su esposa. Ulises busca lo más íntimo de su propia conciencia, los poderes divinos del alma, y anhela unirse a ellos. Pero antes de lograrlo debe vencer todo aquello que solicite los favores de esa conciencia. Es del mundo de la realidad inferior, de la naturaleza perecedera, de donde surge toda esa turbamulta de pretendientes. La lógica que contra ellos se emplea es como una tela que se deshace siempre a medida que va siendo tejida. La sabiduría, Atenea, es la guía segura que conduce hacia los poderes más profundos del alma. Es la que convierte al hombre en mendigo, es decir, lo despoja de todo cuanto procede del mundo de los perecederos. Bueno, hasta ahí. No sé si tengan algún comentario, pregunta. No, pues comentarios antes que cuando estaba pequeñita que yo vi todo eso de Ulises, el Bellocino y todo, pues nada que no sé, todo este contenido, toda esta explicación tan linda, es decir, Sí, sí, es increíble cómo a luz de lo que Steiner nos comenta, uno va entendiendo bien que todos esos son símbolos espirituales y tiene su significado para el crecimiento del alma, sí, ¿no? Y cómo el alma debe luchar para encontrar el espíritu. Sí, la película es muy linda, ¿no? Sí, sí. bueno, muy bien. Voy a continuar, ¿listo? Los festivales eleusinos, ¿saben qué es eso? Festivales eleusinos. No. Ok, eso viene de
de Eleusis, una región de Grecia, donde había un misterio, una escuela de misterio muy famosa, la más reconocida por los griegos. Se llama el misterio de Eleusis, ¿no? Porque allí fue uno de los centros de misterios donde los filósofos que son muy conocidos en la historia, muchos de ellos se iniciaron allí, ¿no? En secreto. O sea, esto solamente lo saben poquitos. Porque para la historia normal, estos filósofos como Sócrates, Platón, simplemente eran grandes pensadores, nada más. Para la historia normal no es conocido o no es sabido que ellos eran iniciados, ¿no? En estos misterios. Bueno, pero entonces Steiner sí nos lo confirma, que sí eran iniciados y entonces festivales eleusinios eran unos festivales que se hacían en víspera, al mismo tiempo, cuando los misterios de las personas, los estudiantes del misterio de Eleusis hacían ciertos ritos especiales. Entonces, al mismo tiempo, habían unos misterios eleusinos para todo el público general, y al mismo tiempo, en secreto, dentro de la escuela de misterio, se hacían unos ritos especiales. Entonces, los festivales eleusinos era, como decir, la fiesta aquí de blancos y negros, cosas así, ¿no? Festivales. Muy bien. Los festivales eleusinos celebrados en Grecia en honor a Deméter y de Dionisios estaban también enteramente inmersos en la sabiduría iniciática. Un camino sagrado conducía de Atenas a Eleusis, camino bordeado de enigmáticos signos que pretendían elevar el alma a un cierto estado de exaltación. En Eleusis se alzaban unos templos de aspecto misterioso, atendidos por familias de sacerdotes que de generación en generación transmitían hereditariamente la dignidad del cargo y con ella la sabiduría que le era inherente. Sobre la organización de estos santuarios, véase Karl Boticher, Ergansuchen zu den letzten Untersuchungen auf der Akropolis in Aten, que traduce suplementos sobre las recientes investigaciones relativas a la Acrópolis de Atenas, volumen 3. Esta sabiduría, requisito previo indispensable para ejercer la función sacerdotal, era la que se hallaba contenida en los misterios griegos. Los festivales, que se celebraban 2 veces al año, representaban el gran drama universal del destino de lo divino en el mundo y del alma humana. Los misterios menores se desarrollaban en febrero, los misterios mayores en septiembre. Durante las festividades tenían lugar iniciaciones. La representación simbólica del drama cósmico y humano constituía el momento cumbre de la iniciación de los adeptos. Los templos de Eleusis habían sido erigidos en honor a la diosa Deméter, hija de Cronos. Antes de que Zeus contrajera matrimonio con Hera, Deméter había concebido de él una hija, Perséfone. Esta fue raptada por Plutón, dios de los infiernos, mientras jugaba. Deméter, entre grandes lamentaciones, recorrió la tierra de un extremo al otro en su búsqueda. En Eleusis, las hijas de Celeus, rey del lugar, la encontraron sentada en una piedra. Bajo la apariencia de una mujer anciana bajo la apariencia de una mujer anciana entró al servicio de la familia para cuidar del hijo de la soberana. Deméter quiso hacer inmortal al niño, para lo cual lo escondía en el fuego de todas las noches. Al darse cuenta de ello, la madre lloró y se lamentó, de modo que la concesión de la inmortalidad resultó imposible. Deméter abandonó la casa. Celeus construyó un templo en su honor. El dolor de la diosa por la pérdida de Perséfone era infinito. Hizo que la tierra se volviese estéril. Los dioses, para evitar una catástrofe, trataron de aplacarla. Zeus indujo a Plutón a permitir que Perséfone volviera al mundo superior. Plutón es Hades, ¿no? Antes de acceder a ello, Plutón le dio a comer una granada, debido a lo cual ella, en lo sucesivo, habría de retornar periódicamente al mundo subterráneo. De allí en adelante pasaría un tercio del año en los infiernos y los otros 2 tercios en el mundo superior. Con ello, Deméter se apaciguó y se reintegró al Olimpo. Pero en Eleusis,
escenario de sus angustias, estableció un culto que se encargaría de recordar su destino a la posteridad. No es difícil desentrañar el sentido del mito de Deméter y Perséfone. Lo que vive alternativamente en los mundos superior e inferior es el alma. Se representa así simbólicamente la eternidad del alma y sus continuas transformaciones a través del nacimiento y de la muerte. El alma tiene su origen en lo inmortal, Deméter, pero es raptada por lo perecedero, cuyo destino deberá compartir. Habiendo degustado el fruto del mundo inferior, el alma humana se ha satisfecho con lo transitorio. De ahí que no le sea posible vivir permanentemente en las alturas de lo divino. Necesita volver una y otra vez al reino de lo efímero. Deméter es la representación de la esencia que ha dado origen a la conciencia humana. Pero esta conciencia hemos de imaginárnosla con todos los atributos que ha adquirido por el hecho de haber llegado a la existencia merced a las fuerzas espirituales de la tierra. Deméter es, por lo tanto, un ser primordial de esta tierra, y su aspecto más profundo podemos apreciarlo en la fuerza germinativa que poseen los frutos de sus campos. Este ser primordial deseoso de dotar al hombre de inmortalidad oculta en el fuego durante la noche a aquella criatura que le ha sido confiada. Pero el hombre no puede soportar la pura fuerza del fuego, el espíritu. Deméter tiene que desistir de sus propósitos y limitarse a fundar un culto, gracias al cual el hombre participe de lo divino en la medida de sus posibilidades. Bueno, muy bien, no sé si tengan algún comentario, pregunta, inquietud. Todo está claro, continuamos. ¿Se entendió el mito de Deméter y Perséfone? Cuando dice que el hombre no puede soportar la pura fuerza del fuego o el espíritu, ¿a qué se refiere? Sí, buena pregunta. Bueno, Steiner dice que esto representa, digamos, el alma humana que tiene que pasar por encarnación, muerte, encarnación, muerte. Entonces es como un estado mitad efímero y mitad inmortal, ¿no? Entonces eso es lo que significa que, que tenía la Perséfone podía estar en el Hades un tiempo y luego en la Tierra otro tiempo, ¿no? En el mundo de lo inmortal y luego en el mundo de los vivos. Deméter, Deméter es una de las diosas de la Tierra. Deméter creo que es en griego, no, en romano. Y la misma diosa en griego es Ceres. O al revés, que no me acuerdo bien. Creo no, Deméter, bueno, uno es en griego, otro es en romano, en latín pues. Ceres, y ahí viene la palabra cereal, ¿no? De las semillas. Por eso el dios de la tierra, los germinados. Entonces ya para contestarte, como Perséfone, digamos, no podía estar mucho tiempo en el Hades, porque se hizo una concesión para estar en la tierra, en el mundo de los vivos y en el Hades. Entonces Deméter, perdón. Para explicar eso bien tengo que decir esto. Según el mito, Deméter quería encontrar a Perséfone, ¿no? Pero no sabía que estaba en el Hades. Y quiso, digamos así, como tener la especie de la imagen del hijo perdido, de la hija perdida, Perséfone, ¿no? Entonces quería coger un niñito de aquí dice, creo que era de un templo, y quería colocarlo en el fuego para, para pasarlo a ser inmortal, ¿no? Para volverlo inmortal y así quedarse con un hijo inmortal, ¿no? Que era lo que yo había perdido, a Perséfone, ¿no? La cosa es que dice Steiner que el alma humana significaba eso,
ese evento. El problema es que ya no puede aguantar el fuego, no puede estar en el mundo espiritual porque ya ha encarnado muchas veces. Ya, digámoslo así en palabras cristianas, acarrea muchos pecados y debe purgarlos, ¿no? No soportaría el mundo espiritual. Entonces tendría que estar encarnando, corrigiendo su karma y volver al mundo espiritual, volver a encarnar y volver a corregir todos sus errores, poco a poco, ¿no? O sea, no puede estar definitivamente en el mundo espiritual, porque no lo aguantaría. El alma humana significa eso. No puede estar todo el tiempo en el mundo espiritual porque está acarreando pecados. Necesita llegar de otra manera. Eso es, vale. No sé si te enredé o... Me está enredando un poquito, pero al último ya creo que haberlo entendido. Entonces, supuestamente, Demeter que dice que se limita a fundar un culto gracias al cual el hombre participe en lo divino en la medida de sus posibilidades, es en la medida de que vaya avanzando en su desarrollo espiritual, así, que en Sí, sus encarnaciones y tal, todo. sí, tal cual. Pero recordemos que esto fue hace 2500 años y la única forma de que un ser humano pudiera volverse clarividente o volverse iniciado era inscribiéndose o estando en el culto de los misterios, ¿no? Luego, 500 años después, nació Cristo y nos dio la posibilidad de una iniciación diferente a la de los misterios, y eso cambió un poquito, ¿no? Debido a Cristo. Pero lo que quiere decir aquí en el mito, que eso es antes de Cristo, es que la única forma de que el alma humana, de aquella época, por supuesto, antes de Cristo, pudiera entrar al mundo espiritual o encontrar el mundo de los espíritus, era iniciándose. Y por eso Demeter crea el culto o la escuela de los misterios de Eleusis, porque esa es la única forma de que un humano pudiera iniciarse, antes de Cristo, ¿no? Listo. Santi, lo otro es, aquí se va a entender entonces que el hombre, en la medida que va desarrollando su parte espiritual, ya no es necesario o no necesita la tierra, acá, algo así, o no. Sí, o sea, cada vez que va espiritualizándose, Ujú. tiene menos apego a la tierra o a encarnarse. Ya, y ya, es decir, va a llegar un momento en que no se necesita esta tierra como tal. Sí, correcto. Pero no por mérito del ser humano, porque es muy difícil. Pero va a llegar un momento en que eso va a pasar, correcto. Y, y esta tierra que está embebida, que está fortalecida o impregnada de la sangre de Cristo, Ujú, sí. ¿qué pasa? ¿Se pierde? ¿Cómo la cosa? No, nada se pierde. No, Pero, es ¿quién que, queda? ¿Cómo es la cosa? digamos, el, el, el mundo material, todo lo que vemos nosotros con nuestros sentidos, es simplemente una pequeña fracción de lo que realmente es, de lo que realmente es como una pequeña dimensión de lo que podría uno pensar que es, ¿no? El mundo material es una dimensión, pequeña incluso, limitada, pero hay más, hay mucho más que lo material. Está el mundo anímico y el mundo, por supuesto, espiritual. Entonces, cuando Cristo, digamos, por gracia de lo espiritual, se une con el espíritu, la tierra se hace de manera espiritual, no material. Entonces, cuando la tierra se acabe físicamente, pues no pasa nada, el espíritu de la tierra sigue, ¿no? Así como cuando uno se muere, nuestro cuerpo físico se desintegrará, se lo comerán los gusanos o se cremará, pero nuestro espíritu sigue intacto, sigue igual, no muere, es imperecedero. Eso mismo con la tierra. Vale, no sé si te enredé más o tienes alguna pregunta o quedó claro. Mm, no, todavía no me queda claro, pero no, sigamos. No, pero si quieres, puedes. No, sino que digo, pues Cristo murió, derramó su sangre, impregnó toda la tierra.
Sí, espiritualmente, ¿no? Porque su Sí, sangre cayó en un pedacito, en un metro cuadrado, así mucho. ajá, sí, espiritualmente toda Ujú. la enriqueció, la transformó. Bueno, Sí, el espíritu de la tierra se quedó transformado. Ujú. El cuerpo vital de la tierra quedó transformado. mm, sí, entonces digamos que ahí nos está nutriendo mientras estamos nosotros en este karma pagando, viniendo acá, y vamos a empezar a dejar no sé si decir de necesitarla o la medida que se va espiritualizando, pues ya esa parte, esa impregnación de la tierra ya no, o algo así, sí o no. Sí, es como decir, entiendo tu pregunta. Claro, por supuesto. Digamos, actualmente estamos necesitados, urgidos, tenemos sed o hambre del espíritu, ¿no? Por eso Cristo tuvo que hacer todo lo que hizo y morir en la cruz, ¿sí? Pero en un futuro lejano, las formas de alimentarse espiritualmente van a ser diferentes. O sea que ya no es necesario la tierra Ah, para eso. ya, listo. Ok, muy bien. Pero entonces ese alimento que está en la tierra se acaba, se transforma, sigue otras cosas No, alimentándose se transforma, allí, se transforma, se se transforma. transforma. De hecho, se sabe que la Tierra va a dejar de existir cuando el Sol deje de existir, ¿no? O sea, cuando el Sol explote y acabe con todo, la Tierra se va a evaporar, ¿no? No es que explote el Sol, simplemente se va a ensanchar, se va a convertir en gigante roja y eso llega hasta un poquito más allá de la órbita de la Tierra, casi que llega hasta Marte. O sea que la Tierra estará dentro del Sol, o sea, estará tostada, quemada, evaporada en un futuro calculado que se espera que sean 10, 15 millones de años. ¿Sí? Para ese entonces ya el alma humana ya ha vivido muchas reencarnaciones en la Tierra y ya se supone que tiene que haber pasado otro proceso espiritual evolutivo, ¿no? Dale, Ujú. listo. Ok. No sé si alguien tenga alguna pregunta adicional o comentario o continuamos. Por acá no, Santi. Está como entendible, sino que sí es mucha información, creo yo. Pienso igual que tú, Kate. De hecho, esto es como cuando uno lee fragmentos de la Biblia. Querer leer y entender grandes porciones de texto de la Biblia es muy complicado. Es mejor coger poquito, asimilarlo y continuar después, ¿no? Entonces yo creo que podemos dejar aquí, porque realmente estos temas son muy importantes y muy buenos. Es como, Sí, como leer parábolas. Los mitos son como parábolas, son imágenes espirituales. Y hay mucha información en estas imágenes espirituales. Steiner nos explica allí, pero uno se demora un poquito en retener el contenido, el contenido de las imágenes espirituales. Entonces mejor dejarlo allí. ¿Les parece? listo, Santi, Sí, sí. sí, de acuerdo. Ok, muy bien. Bueno, entonces feliz noche para todos. Nos vemos Ok. el jueves. Gracias, Y Santi. bueno, Feliz noche chao. a todos. Chao. Chao, chao. Feliz Feliz noche, noche chao, a chao. Sí, todos. feliz noche, Muchas chao. gracias. Bueno, Chao, igualmente, Matica. chao.